Eh, Auxi, quería decirle algo. En el anterior video que ha grabado, lo ha grabado sin su micrófono, o sea, no se escuchaba, ¿no? Activar. Gracias, más bien. Eso faltaba. Y esta es la corriente que lo describe, está en el libro. Y lo único que quería el Inge era ver que hayamos atendido. Y tenías que poner esta corriente tal y cual, desde aquí hasta acá. Y él en sus explicaciones te decía que la parte que tiene seno es la respuesta forzada, que es la que se va a quedar en el tiempo. Y la respuesta natural, que es la parte en la que solo al principio se nota. Cuando tienes un circuito RL, lo que pasa es que a un principio tienes una señal que va oscilando mucho, pero con el tiempo se va estabilizando. Entonces la parte en la que va oscilando mucho es esta de acá, pero solo al principio y después se estabiliza y solo se queda con esta parte. Y esa era la respuesta para el examen en esta parte. Todo eso. Explicar cuál es la corriente forzada y natural. Más era como te digo por lo que era pandemia y empezó a preguntar este tipo de cosas. Pero ya desde el siguiente semestre, que es el 2-2020 y toda la gestión 2021, empezó a preguntar como lo que les mandé, el primer parcial del 2021. Entonces más es uso de abacos y esas cosas. De este igual he hecho la simulación para que veas más o menos, es el ejercicio 1. Entonces es la simulación esta de acá, es el mismo ejercicio y la simulación está acá. Como viste es más o menos lo que te mandé. En 90 grados se empieza a conducir y luego tiende a cero. De esa manera. Ahora la pregunta 3, ya que estamos acá, es lo mismo que en el laboratorio 2, tal y cual. Incluso esto, como te dice que la inductancia es cero, la fuente de tensión continua es cero igual, se convierte básicamente en un diodo, alfa igual te dice que es cero. Entonces un diodo con una resistencia y te dice que te pide cuál es la corriente que mediría un amperímetro y un voltímetro. Y básicamente solo tienes que hallar el del voltímetro, lo divides entre la resistencia y tienes la del amperímetro. O sea, el examen era bastante sencillo, entre comillas, porque las preguntas eran muy, muy teóricas. Pero ya no entran ese tipo de preguntas otra vez. Creo que les mandé. Auxilio, en ese, mi pregunta era en el 3, digamos, El dice del 3. voltímetro. Sí, directo se puede hallar del voltímetro, porque yo he intentado hacer primero hallar las cocientes, ¿no? Cociente promedio y la cociente en la resistencia, ¿no? En la carga, que mediría el amperímetro en ACI y en DC. Y después Y el luego voltímetro. eso, exacto. También, o Pero sea, hay una forma directa. es que no te olvides que es un diodo con una resistencia y un diodo con una resistencia tiene como que sus ecuaciones. Es lo que se llama analógica uno básicamente. Tiene voltaje DC y voltaje RMS. El voltaje Ah, ya, DC el es... mismo seríamos entonces. Sí, exacto, tal cual. O sea, con la ecuación puedes hallar en AC y en DC. Tienen, ¿no? Son dos ecuaciones. RMS y en DC. Se puede así. También como lo hiciste, igual está bien. Se puede hallar primero la corriente, luego multiplicarlo por la resistencia, igual te va a salir. Pero como te digo, son más preguntas teóricas que he hecho en ese entonces, digamos. Todos los docentes se deben acordar también en pandemia. La mayoría han hecho eso. Pero no se preocupen de todo eso, va a ser más como uso de abacos y cálculo de calor. ¿Tienen más preguntas? ¿Algo antes del primer parcial? ¿Algún ejercicio que hayan hecho? Auxi, de, en caso de que en caso de que usemos los abacos, si nos sale un ángulo que no esté en las gráficas, por ejemplo, un phi, no sé, 23 o 43, El IFE ¿cómo prevé haríamos? eso. Prevé eso antes de los exámenes. Siempre da valores que terminen siendo cerca de los abacos. Y si no te los diera, tratas como que de aproximar entre estos de acá.
Pero el Inge casi siempre o sea, en todos los ejercicios hace que salga 0, 45, 30, casi en todos son esos. Y si te pidiera, digamos, un ángulo entre estos, que sería 10, por ejemplo, que no está entre estos, vas calculando de acá a acá es 15, entonces más o menos por acá lo pones el de 10, que es más o menos lo que va a salir. Ah, ya, ya. Pero no, el Inge siempre casi trata de hacer que salga uno de estos en sus ejercicios. Sí. Ujú. En caso de que phi sea 30, como en el anterior ejercicio que resolvió de la última clase el día sábado, De para álgebra. hallar la cociente media y la cociente eficaz, no hay la curva de 30, de Sí. phi igual a 30. Ah, ya. ¿Cómo haríamos en este caso? Lo mismo que hace rato. 45 en este sí hay y el que resolvimos era de 45, ¿verdad? Y acá hay la de 45. Como te digo, el Inge trata de prever eso. O sea, siempre busca. Si acá hay de 45, va a tratar de buscar las que sean de acá. Te puede dar de 75, de 60, 45, incluso de cero. Pero no te da otras que no haya. O sea, en todos los abacos tiene que haber ese ángulo. Casi siempre el Inge trata de hacer eso. En caso de que no hubiera, de la misma manera, sabes que de acá es de cero hasta acá es 45, entonces tratas de buscar 30 como por acá. Es lo que nos decía el Inge también. Cuando no tengan alguna, trata como que de estimar más o menos dónde está. Pero el Inge siempre, siempre lo pone con fees que haya. Tanto en corrientes como acá. Acá, como dices, no hay 30, entonces no te va a poner 30, aunque aquí sí lo haya, digamos. Pero sí Sí. prevé bastante eso. O sea, y como que ya tiene los exámenes elaborados, entonces ya es preveyendo eso también. Casi siempre te va a dar con todos estos fees. Ah, ya, ya. Sí, en el anterior clase que pasamos Ujú. con el abaco no ven de Tiristor para hallar el tipo de disipador. No nos salía tan bien, pero lo he visto en el libro que más hace redondeos grandes de los números. Sí. Eso, el Inge, ¿cuántos grados más o menos podría, o sea, de error podría haber en una gráfica? Más 10 grados, si podría ser mucho, o dependiendo de la Eh, gráfica, ¿cómo lo haría? el Inge lo que suele tomar es más o menos un error de 5 grados por ahí. Y traten de hacerlo lo más exacto que pueden. Se llevan una regla y así como lo hicimos en AutoCAD, solo que con regla tratar de ser lo más preciso que puedan. Y igual medir hacia este lado y hacia este lado. No se hace tanto problema el Inge de que esté... La idea es que no esté muy alejado. O sea, si es que más o menos se parece y ya, digamos, tenías acá en 60 y lo que tu regla te mide es 3 centímetros, pero ok, es 3.1 por ejemplo, y tú le pusiste 3 centímetros, igual te va a aceptar, más o menos va a ver cómo es y tal. Hay algunos en los que ya, si digamos era 3.2 y le has puesto 3 cabalito en la ecuación y tu regla te daba solo 3, te dice como que error de precisión, no ha sido muy preciso, pero no te anula la pregunta, solo te dice que no ha sido preciso y te quita unos cuantos puntos, pero no te la anula tampoco. Pero trata de ser lo más preciso que se pueda y casi siempre va a salir. Ese ejercicio es justo como lo que dices que está en el libro, tal y cual, pero redondea bastante. Y es como que fuerza un poquito a salir. Está muy en el límite. Si has hecho las gráficas, más o menos, está muy en el límite de lo permitido, ¿no? ¿verdad? Sí, fuerza a que salga siempre un poco más arriba siempre. Sí, más o menos por aquí, casi encima de la línea, por ahí nomás es lo que hace. Lo que suele meter el Inge bastante, algo que sí les recomiendo, son los ejercicios que están en su libro. Son muy parecidos. Al menos un ejercicio como el que está en el libro se lo van a encontrar. Así, con los mismos datos y todo. Suele ponerlos así y son solo ese tipo de ejercicios en los que te podría salir algo muy exactito, así como dice. Después, otro tipo de ejercicios, te sale, digamos, el punto por acá. Entonces tú ya sabes que sí. Te sale el punto por acá y ya sabes que es H. Por acá, ¿no? Y ya sabes que es H. Lo que suele hacer para seleccionar las curvas de calor es que te da un ejercicio, por ejemplo, a ver, de ese mismo. Voy a abrir el de 2021, no sé si lo tengo por aquí.
Pero te da un ejercicio, te dice allá la corriente, todo, y lo único que te pide es la corriente en DC, lo que mediría un amperímetro en DC, lo que mediría un amperímetro en AC, y después abajo te pone, para el ejercicio anterior, hay la selección un disipador adecuado. Entonces ya tienes la corriente y usa como que la misma corriente del ejercicio anterior. Y ahí es donde ya te da valores muy próximos a estos. A veces te sale G, a veces te sale F, por ejemplo. Pero ya no están al borde. Trata de no hacer eso. El Inge mismo también para no tener esa confusión, porque si lo redondeas muy hacia abajo te puede salir aquí afuera y no tener solución, ¿no? Entonces igual, los puntos suelen estar por aquí más o menos, cuando es de un ejercicio anterior. ¿Será que va a entrar ejercicios del capítulo 4? Depende de qué les haya dicho en el examen. Él suele decir antecitos del examen. Y lo peor es que no lo dice largo rato, solo como que dice una vez va a ser de tal lugar hasta tal lugar. Entonces, si han grabado, tendrían que ver más o menos en qué parte es lo que dijo eso. Y él suele decir va a ser desde aquí hasta aquí. Siempre. No sé qué les habrá dicho, no estaba en las clases del INGE. Es que yo le he escuchado que iba a pasar, bueno, iba a entrar hasta lo que avancemos la anterior semana, digamos, desde el miércoles más o menos. Y hizo un ejercicio del capítulo 4, creo. Y los ejercicios del capítulo 4 son como los de acá, supongo. Estos, ¿no? ¿Verdad? ¿O a cuáles te refieres? Y ese es del 3 creo, el último, y uno más hizo, pero más era teórico, creo. Del capítulo 4, ¿cuál es este de...? Y el 4.1 hizo, ese sí. No, ninguno de eso, creo. Eso dijo que no iba a meter auxi, son trifásicos. No, Dijo que este no es trifásico, es monofásico, solo que este es como un rectificador de onda completa, básicamente. Pero sigue siendo monofásico, todavía no es trifásico este. sí, auxi. Eh, no, eso todavía no hemos avanzado de onda completa. Entonces, esto es lo que suele ser del capítulo 4. Entonces, ¿a cuál se referían con el ejercicio del capítulo 4? O sea, ¿qué tipo de circuito? Solo lo tengo anotado que es el ejercicio, ejemplo 4.1. No sé si es con gráfico. Voy a buscar por acá. Ejemplo, ¿no? 4.1. Uh-huh. 3.3. Wow. Acá ya debería estar. Este. Sí, sí, ese Oxy. ¿Y este de qué tipo es? Creo que sí es del rectificador de onda completo. De este, ¿no? Este tipo. De ese es su ejemplo. Cuatro, cuatro, cuatro. Ya me pasó. Esto pues. ¿Y hicieron este ejercicio? Explicó, sí, un poco.
tipos de ejercicios que son de este, de este tipo, en los que tienen estos dos tiristores, elige suele hacerlos más o menos como lo que está así en esta gráfica, o sea que no sean tanto como ese ejercicio, pero sí lo solía meter en el primer parcial, como estos. ¿Quieren hacer un ejercicio de este tipo? Creo que es el que no acabamos en... Sí, sí, sí. Es el justo el que no acabamos en... Sí, por favor. Ya. Un ratito. ¿Se sigue escuchando bien o hay un eco? Sí, se escucha bien. Escúchame, ¿no? Ya. Es justo este ejercicio de acá que no habíamos acabado el sábado. Ya lo vamos a hacer de cero. Y así se va a poder ver más o menos cómo era. Ya, un ratito, por favor. Ya. Lo que nos dice es que en serie con la carga se instalaba un perímetro, o sea, por acá más o menos. Ahí va a estar el amperímetro. De este ya hemos hecho un ejercicio similar cuando R es 1 y L es 3,183 milis. Y hemos visto que el phi es 45 grados más o menos. Pero a ver, tangente a la menos 1, omega L, R. ¿Cuánto le sale eso? Eso es phi, ¿no? Sale 44.99. 45 prácticamente. Exacto. Entonces, de acá lo que vamos a necesitar también, los datos importantes son alfa, 60. Sí, Jesús, ¿querías decir algo? Y el voltaje, 220. Entonces, vamos a ir a las curvas de
del circuito que les acabo de mostrar tienen esas curvas. De todas maneras, las curvas se las he mandado a Classroom, que es esto de acá, abacos de la materia. Entonces, vamos a buscar cuál es el tipo de circuito. Este ya no es. Este es. Un segundo, por favor. Hola. No, ya es 20 segundos. Ya. Estos son los abacos para este tipo de circuito específico. Igual se los puse las corrientes por si les pregunta tal vez, pero no creo. Entonces vamos a copiar este primer abaco que es de ese circuito. No necesitamos copiarlo, solo vamos a ver cuánto es. Ya. Nos pide alfa, alfa es 60, está por acá. Y con eso vamos a hallar el ángulo gamma. 60 hacia arriba, gamma hacia este lado. Nuestro phi era 45, como ven, con lo que preguntaban siempre trata de buscar uno que esté entre las gráficas y a la izquierda. Entonces, ¿cuánto sería eso más o menos? Vamos a estimar un poquito esta vez porque no tengo el AutoCAD. Hasta acá más o menos va a ser 170. Esto más o menos va a estar en 166, 167. 166 lo vamos a dejar. Entonces, eso claro, ustedes lo tienen que medir bastante preciso, lo más preciso que puedan. Entonces, gamma lo vamos a ver con 166. Y eso sería el abaco de este abaco. Ahora nos vamos al siguiente abaco, que es estos dos de acá, IN e IRN. Entonces directo voy a copiar los dos para que podamos hacerlo rápido. Y acá. Ya. Igual, nos pide el alfa, que era 60, que me acuerde. Este otro lado vamos a hacer. Alfa es 60, entonces con ese abaco nos vamos a esta parte en 60 igual. 60 líneas hacia arriba. Y intersectamos con la curva de 45. Igual vamos a estimar un poquito más esta vez. 0,2, 0,25, 0,28 más o menos.
Vamos a dejar con 0.28 la lectura de este abaco. 0.28 y la de abajo en 60 igual, línea hacia arriba, Fi 45. Y este está un poquito menos de la mitad más o menos es como por acá. Entonces de este vamos a poner que IRN es 0,44. Entonces eso vamos a anotar allá. Hemos leído de los ábacos que IN, esto igual, Fi era 166, IN es 0.28 e IRN es 0.44. Esto lo hemos sacado de los ábacos. Ya. Teniendo eso, se puede sacar el valor de IN grande, que es el real. Estas curvas, supongo que saben, el Inge explica que son normalizados. Entonces, para hallar la corriente real es raíz de 2 por el voltaje sobre la impedancia y por el valor de la vectora, que sería IN. Lo mismo para IRN, el real, sería raíz de 2 por voltaje sobre Z, solo que por IRN. ¿Cuánto le sale eso? Primero Z. Z en módulo es raíz cuadrada de R al cuadrado más omega L al cuadrado. R es 1, omega es 2pi por frecuencia nos dice que es 50 Hz, por el inductor que es 3.183 milis al cuadrado, 1.41. Vamos. Entonces esto sería raíz de 2, bajar un poco más, raíz de 2 por 220, que creo que es lo que nos dice, sí, voltaje 220, 1,41 por 0.28. Raíz de 2, 220, 1,41, 0,44. Vayan verificando estos valores, por favor. Y este sale 97.09. Ya. Ahora algo importante en lo que la mayoría se equivoca y tal vez muy probablemente les meta este tipo de ejercicio, es porque la mayoría se equivoca en esto. Estos corrientes y estos ábacos también son solo para un diodo, o para este, pero sobre todo para este. Entonces es la corriente que circula por este diodo, el IN y el IRN. Entonces, para explicar mejor, voy a las gráficas. La que circula por una sola... A ver, voy a presentar en este otro lado. Y acá está. Estos son los tipos de gráficas. Entonces, esta es la tensión de la fuente. Y lo que va a pasar con la corriente es que en la primera mitad va a conducir este tiristor y va a ser esta corriente de acá. Pero también le va a dar un pulso a este en esta parte de acá y va a conducir la corriente hacia abajo, o sea, en el otro sentido. O sea, es como si conduciera lo mismo que esto en este lado, en la parte negativa, la corriente. Y los ábacos son solo para esta corriente de acá. No es para todo el circuito ni la carga. Ahora, dicho eso, la
expliqué eso más en el otro lado. Voy a sacar foto de esa parte para que no tenga que estar haciendo eso. Un segundito. Entonces esto va a ser más o menos así. Y los ábacos solo son para esta corriente de acá o para esta corriente de acá, pero solo para una de las dos, en los diodos. Entonces, la corriente media, si se acuerdan, cuando tienen es la integral básicamente de, de todo en un periodo de toda la señal, y si integran el área, les va a dar el área de acá para la corriente media, ¿no? Más el área de acá. Las áreas que están por debajo del eje se consideran negativas y las que están por encima son positivas. Si integramos la corriente en esta parte, esta sí es corriente de la carga, va a ser el área de acá arriba menos, que es el mismo, el área de acá abajo. Entonces la corriente real, o sea la de la carga, esta en el diodo, es esa misma corriente menos esa misma corriente, que va a ser cero. Y eso lo tienen que poner en el examen, que es cero. Si les pide la corriente de la carga, y acá nos pide amperímetro, y el amperímetro nos dice que está conectado en serie con la carga, entonces es la corriente de la carga y es cero en la carga. Y ahora, para cuando se hace el cálculo de la corriente eficaz, el RMS o IR de la carga es la suma de la raíz cuadrada del primer área al cuadrado más el segundo área al cuadrado, o sea, IR al cuadrado más, otra vez, como es lo mismo, IR al cuadrado. El cuadrado, este cuadrado por arriba. Y en la carga lo que va a hacer es la raíz cuadrada, como esto es lo mismo, 2 IR cuadrado. Y eso sería el valor real. Eso es lo que la mayoría no pone, directo anota estos resultados, y eso no está bien en la carga. Entonces no se olviden de estos pasos para la corriente en la carga, en este tipo de circuitos solamente. Entonces este resultado va a ser raíz de 2 por IR, que es 97,09, esto al cuadrado, raíz cuadrada. Y esto sale 137,31. Entonces ahora lo que nos pide es cuál sería el valor de la lectura que registra el amperímetro en DC. 0, la corriente en la carga. Este es para el inciso A. El inciso B es cuál es el valor eficaz de la corriente en la carga. También, supongo que ya saben, hay dos diferencias entre valor eficaz y el valor que leería el amperímetro en escala AC. El valor eficaz es IR solamente, el que se lee de los ábacos, pero si les pidiera el valor que mide el amperímetro, hay que hacer todavía la raíz cuadrada del valor que hemos leído. Esta sería la corriente que leería el amperímetro en AC. Entonces sería la corriente que hemos leído de los ábacos al cuadrado menos la corriente IN al cuadrado.
si les pidiera en AC, claro. Pero ahorita solo nos dice cuál es el valor el valor eficaz de la corriente en la carga, entonces es este de acá. Y este es el inciso B. Y finalmente el inciso C, que es dibujar la tensión ánodo-cátodo sobre Q1, o sea, sobre este tiristor. Bien, para eso vamos a volver a copiar este circuito, lo voy a dibujar acá. Aquí va a estar instalado el amperímetro, el inductor, la resistencia y de vuelta acá. Y este es Q. Esa parte. Entonces, para hacer las gráficas, este no tiene fuente de tensión. Tenemos que considerar los dos casos en los que los tiristores se comportan como circuito abierto, como circuito cerrado y como cortocircuito. Bueno, como cortocircuito y circuito abierto. Entonces, otra vez vamos a pegar la gráfica para que pueda verse más o menos cuál es la idea. Muy bien, lo vamos a dibujar. Primero, lo más importante, la fuente de voltaje, para tener una referencia, que sería de este tipo más o menos. Lo voy a tratar de hacer más rápido. Listo. Luego, lo siguiente más importante es la corriente, para saber en qué lado es que se comporta como circuito abierto y en cuál como circuito cerrado. Sabemos que alfa es 60 y nuestro gamma es 166. Entonces, si alfa es 60, más o menos de acá, esto es 90, 60 va a estar por acá, 60 más 166 para saber dónde es el beta. Beta es alfa más gamma, beta va a ser 60 más 166, que ya hemos leído de los ábacos, y eso es 226. 226 está más o menos a la mitad de este lugar, por ahí. Entonces ahí es donde termina la conducción en esta parte. Entonces la gráfica va a ser de esta manera, así, pero solo para el tiristor 1, Q1. Para el tiristor Q2 es de la misma manera. Va a empezar más o menos por los 60, que es por aquí, de ahí, y va a ir a los, ¿qué es lo que conduce el tiristor 2? Más o menos. Ahora esto va a conducir igual 166, que sería, acá es 2, ¿cuánto es? 180 más 60, que es donde empieza a conducir 240. Ahí es donde empieza a conducir este ángulo de conducción, 166 igual, y esto aquí es 406. 406 quiere decir que se ha pasado con 45, o sea, un periodo entero es hasta por aquí, y se ha pasado a 45 grados. Entonces eso también es importante que se fijen, porque en esta parte esto es un periodo después, y si movemos esto mismo un periodo antes, lo voy a mover tal y cual, que igual ha pasado en un periodo antes, más o menos se va a pasar hasta por ahí. Entonces eso igual es importante, y esto va a ser 46 grados. 46 grados y este es 60. Entonces, donde conduce es conducción, es desde 60, no, desde 0 hasta 46, desde 60 hasta 60 más 166, 226. Aquí voy a poner más o menos cuánto es. Esto es un gamma,
266 y el beta es de 226. Entonces de 60 a 226 igual, otro que conduce de 240 hasta 360. En realidad debería ser 240 hasta 406, pero como estamos tomando solo un periodo, lo hemos trasladado a esta parte, que es lo de acá. Entonces solo hasta 360. Hasta acá. Listo. Entonces, teniendo ya dónde va a ser conducción y dónde no, podemos graficar el voltaje ánodo-cátodo. Con eso, ahora sí. Voltaje ánodo-cátodo. El voltaje ánodo-cátodo lo voy a marcar aquí con puntitos. Se va a sentir mientras no haya conducción. De esta manera. Ya. Entonces, mientras el diodo esté conduciendo, el voltaje va a ser 0. ¿Y en qué momentos es en los que conduce? Este diodo va a conducir este trayecto, de aquí hasta aquí, la primera parte. Entonces, le voy a poner de otro color, es 0, esa parte. Después, el otro diodo va a conducir, esto es 360, está por aquí. Y esta parte también se conduce. El otro diodo va a conducir desde aquí hasta aquí y desde el inicio hasta acá. Esos son los que van a conducir. Y también le afecta al diodo 1 porque mientras este esté conduciendo, mientras el diodo 2 esté conduciendo, se va a comportar como un cortocircuito. Y si se comporta como un cortocircuito, igual el voltaje que va a haber entre estos dos puntos va a ser 0. Entonces, eso es 0, 0. Y lo que va a sentir mientras ambos estén en circuito abierto es, como no tienen corriente ninguno de los dos, esto se va a comportar como un cable, y lo que va a sentir directamente va a ser el voltaje de la fuente, positivo acá y el negativo acá. Todo el negativo va a viajar desde acá hasta acá, circuito abierto. Entonces copiamos el voltaje de la fuente tal y cual, que sería lo que falta. Desde aquí, ese poquito que sube, y desde acá abajo, lo poquito que baja. Y ese sería el voltaje ánodo-cátodo del tristor Q1. Aunque ¿Sí? en la parte negativa de la tensión ánodo-cátodo, ¿no sería al revés su dibujito? ¿Cuál? El semiciclo negativo de la tensión ánodo-cátodo. O sea, lo así. No, no, no. ¿Sí, no? Ah, ya. Algo así, ¿verdad? Exacto. Sí, tienes razón, es algo así. Se replica de esta parte. Exacto. Entonces esa sería la tensión ánodo-cátodo. Y ese es el ejercicio, el último. Entonces, si entra un ejercicio de este tipo, ya saben cómo es. Es lo mismo que de los otros, solo no se olviden esto. Esto sí es muy, muy importante. Esto no lo voy a anotar por si acaso. RI de la carga es raíz cuadrada y RO cuadrado menos INO al cuadrado. Como este es 0, lo que quiere decir que si les dice valor eficaz en la corriente de carga, es este, IRO.
Y si les dice valor eficaz en el valor que mediría el amperímetro en escala AC, igual es este. Como IN0, básicamente son lo mismo los dos. En la carga, ¿no? Y ahora si les dice lo mismo que esto, pero en un solo diodo, sería directamente estos valores de acá. Y ese sería el ejercicio. ¿Dudas? ¿Preguntas? Oxy, en los ejercicios que hemos llevado, ¿qué tipo de variación podría ser si es que quisiera hacer elegir algo diferente? Ya. Por ejemplo, en esta que hemos hecho es lo que les estaba diciendo, en el ejercicio 2, este es el ejercicio 1. El ejercicio 2 es de seleccionar un disipador. Él ya nos dice en el ejercicio 2 de que va a ser eh, una fuente, un diodo y una resistencia. Y nos pide calcular con eso el disipador adecuado. Puse ese ejercicio tal cual y es el mismo ejercicio que está en el libro. El mismo. La variación podría ser que ya no te diga, por ejemplo, este circuito y ponértelo uno igualito al ejercicio, sino decirte del ejercicio anterior, o sea, de este ejercicio, calcular el disipador, por ejemplo. Entonces ya no sería el mismo procedimiento, sino sería este. Acá, como sabes, primero hay que hallar gamma e IN, y eso ya lo tienes del ejercicio anterior. Para hacer todo esto, igual, para el ejercicio 1 igual ya has hallado gamma, igual ya has hallado IN, que es este de acá, este valor. Entonces ya tienes ese valor, incluso te resulta más fácil porque ya no tienes que hallar otra vez esto. Vas a la gráfica del PAB y vuelves a hacer los mismos pasos. Te puede decir eso. Utilizar el mismo ejercicio anterior y decirte que hayas un disipador. Entonces, tampoco es tan complicado. De hecho, te simplifica el hecho de que ya no tienes que volver a calcular esto. Esa podría ser una variación. Los otros tipos de variaciones serían que te lo ponga ejercicios así, pero con fuente. Entonces, ya tendrías que usar otro tipo de abaco solamente. Después te podría pedir de este tipo de ejercicio, por ejemplo. eh, Acá ya había con fuente, pero más te pedía las formas de onda y la tensión pico inversa. Otra variación podría ser que la tensión pico inversa te la pida en otro lado, de este ejercicio, por ejemplo. Y otra variación de esto sería que en vez de pedirte las gráficas de esto, te pida IN acá e IRN. Y también hay abacos para eso. Los abacos de esos son estos de acá. Estos de... Está por aquí. Estos de acá, no, este es diodo. Tiristor, este. Con estos abacos. Ahorita esto está incompleto por la forma en la que se visualiza, pero si descargan el documento, pues se va a ver entero, incompleto. Todito. Entonces es este gráfico el que se usa. Lo importante que tienen que saber de ese gráfico es el valor de M, porque si se fijan en el abacos les pide M. En esta parte, M, en todos hay M y M. Y el valor de M es BC sobre raíz de 2B. Eso igual no se olvida. Eso. Esa sería otra variación que les pide las corrientes, pero con esto. Entonces ya tienen M, igual los gráficos se usan de la misma manera. Después, otro tipo de variación. Tensión pico inversa. Nada, creo que eso sería más o menos los tipos de ejercicios. Lo que les podría preguntar. Y básicamente podría adaptar eso de calcular un disipador a cualquier ejercicio. Aquí igual nos ha pedido cuál es la corriente en la carga. Entonces te podría pedir, si te pide un disipador en este ejercicio, calcular el disipador para este ejercicio. No te olvides que los disipadores se calculan para los tiristores. Entonces tendrías que usar estas corrientes, estas de acá, que son para los tiristores. No usar, no, estas son para la carga, estas de acá, para los tiristores. Entonces tienes la corriente en DC, tienes el ángulo de conducción, que es este de acá, y el procedimiento es el mismo.
Básicamente las variaciones sería que disipadores, cálculo de disipadores, te lo podría poner de cualquier ejercicio. Es decir, del ejercicio anterior, cálculo del disipador. Ya. Entonces, a ver, se los voy a tratar de conseguir un examen pasado más, uno más que sea como de estos semestres, para que puedan practicar un poco más si quieren, y a ver si logro conseguir. Creo que hay uno. Oxy, una consulta. Este ejercicio que nos está mostrando, ¿lo subió al Classroom, Oxy? ¿Quieren que lo suba? Así, sin Sí, por apuntes. favor. Sí, nos ayudaría bastante sus Sí, apuntes. por favor. Ya, esto no es parte. Lo que les decía de este tipo de ejercicios, que es del que han mandado del 1-2020, no creo que entre. A este igual le falta un poco. No solo es así. Esto no lo voy a subir, estos no son los ejercicios. Este no. Pero esto sí, ¿no? Desde aquí, hasta aquí. Este ejercicio. Sí, así. Ya, entonces esto más se lo subo, los apuntes, para que vean más o menos cómo son los cálculos. Y sí, se los voy a subir, claro. Voy a poner números. Este es el 2. Este sigue siendo el 2. Esta es la pregunta 3. Esta es la pregunta 4. Ya, entonces eso más se los voy a subir. Sí, estos ejercicios son del día sábado, de lo que preguntaba en el chat. Si puedes, estaría excelente y lo publicas de conseguir exámenes pasados. El del 1-2021 es el que hemos resuelto ahorita. Y el del 2-2022 sería el que es 2-2021, para que puedan practicar también. 1-2020, que es 2-2020 puedo conseguir, el 1-2020 ya lo tienen, pero no creo que entren ejercicios así. El del 2-2020 y así tendrían más material para ir viendo. Más que todo fijarse, si ya saben elegir el tipo de ejercicio, entonces repasar los que no saben. Sí, Alejandro, si puedes conseguir el examen, estaría excelente. Lo publicas en la parte de Classroom, todos pueden publicar ahorita. O si no, sí, publicarlo en Classroom directamente como archivo adjunto, y así el resto podría estudiar sobre eso. Por favor, estaría bien. Gracias. José Luis, ¿sigues por ahí? Parece que no. Quería un resumen de las ecuaciones para cada caso. ¿Tiene más preguntas? ¿Algo más antes del examen? Una consulta. ¿Tiene la clase grabada el día sábado? Sí, la subí, pero la estaba subiendo al principio, pero después me he dado cuenta que no he grabado el micrófono. Sí, sí te serviría cómo hemos ido desarrollando paso a paso, pero creo que básicamente es lo que vas a ver en lo que voy a subir esto. No sé, pero el problema que he tenido ha sido que no me ha grabado el micrófono para lo del día sábado, por eso no lo subí. Pero de todas maneras está en el canal de YouTube. Si quieres te paso el enlace también, o lo pongo en claro, pero está sin audio. Sí. Lo voy a poner, pero sí está sin audio. Ese es el problema de ese video. Oxy, los abacos ahora todos podemos meter al examen. Creo que son como 15 páginas, ¿verdad? Sí, a ver, el que les he pasado es de primer y segundo parcial, que creo que Ah, ya, son 19 páginas. El, 19 páginas. el, Esto, lo que necesitan para el primer parcial es hasta acá.
Si me han dicho que entra ese tipo de ejercicio, es este de acá más. Hasta el circuito como el que hicimos los sábados, hasta este. Es, Ajá. Entonces sería hasta este. El rectificador de onda completa es para segundo parcial. De aquí para abajo todos son segundo parcial, menos este de acá. Esto desde cálculo de temperaturas tendrían que editar el Word y meter este cálculo de temperaturas más. Este gráfico de acá abajo del PAB, no sé si les deje meter, pero no creo que les diga nada. Creo que ahorita está en laboratorio Auxi. Tal vez podrían decirle al Inge, no sé. O tal vez no estén conectados. Ya, o sea, Dijo que sí, nos iba a permitir meter gráficas. No, no gráficas, perdón, los diagramas de circuito. no, sí, los diagramas de circuito, yo creo que sí. Diagramas de circuitos y los ábacos, ¿no? Sí, 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 en los sábados, sí. Y entonces, si ahorita está en laboratorio, le puedo escribir también al Inge y preguntarle qué es lo que puede meter, pero yo creo que todos los ábacos. Y no se olviden, o sea, no se confíen hasta esa parte que les dije, sino sí o sí, esta parte de acá abajo, igual metanla, que es temperaturas. Eso sí entra en el primer parcial. Pueden borrar todo lo del primer parcial, pero esto de acá abajo sí lo necesitan. Estos tres últimos, o estos cuatro, que sí son para temperaturas. Eso sí es lo que necesitaría. A ver, le puedo escribir al Inge y preguntarle qué es lo que se puede meter al examen. Y les digo, tales ábacos, tales cosas. Me parece que alguna vez he escuchado que se podía meter cuaderno, pero no estoy seguro. Tal vez era otra materia. Si le puedes hacer de acuerdo a Auxi del aula para el examen, porque no nos confirmó. Ya, hablo para el examen y qué es lo que se puede meter al examen, ¿verdad? Sí, por favor, Auxi. Ya. sí, porque el Inge nos dijo, puede meter los sábados, nos dijo, ¿no? Pero son bastantes. Y supongo que nos dejarán. Eh, es que tiene que dejarles, si no les tendría que decir cuáles son los ábacos que van a meter. Y si les dice que no pueden meter ábacos, que sería un caso muy extremo, pero no creo, las preguntas van a ser puramente de como la que preguntó, como esta de acá, digamos, de no serían ejercicios como estos porque no creo que meta de este tipo, pero ya han visto igual más o menos cómo se hace, pero les metería, digamos, un circuito como el de los ábacos, como no, estoy equivocando, como este de acá, por ejemplo, un circuito como este, y les daría los datos todo así como en este ejercicio más o menos. Así como en este ejercicio les daría todos los valores de resistencia, corriente, todo eso. Y no les pediría tanto calcular las corrientes ni nada de eso, sino les pediría calcular las gráficas, hacer más las gráficas, deducciones y esas cosas. Que tampoco es tan complicado porque... no, pues igual necesitan los abacos para llegar a gama. No creo que les restrinja los abacos. Sí, son Auxi, ¿sí? dijo el ingeniero que nos va a permitir llevar abacos, Sí, Sí, estaba. creo que sí. Pero son pero 20 y algo hojas, no te olvides. No sé cómo vaya a controlar. no sé, pues me imagino que dejará meter todos porque creo que son necesarios. Claro, son muy necesarios. Pero voy a preguntar por si acaso igual eso de qué es lo que podemos meter al examen o qué es lo que pueden meter al examen y el aula más. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí. ¿Mm? Y con las tablas, ¿cómo se podría hacer la interpolación? Ay, 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 ay. Un ratito voy a buscar si tengo las tablas acá. ¿Tienes las tablas por si acaso? Sí, sí las tengo.
Ahorita te muestro cómo es con las tablas. Ya, casi no mete mucho el de diodos, el Inge, más mete tiristores, pero igual se puede hacer con eso. Digamos un ejercicio más o menos típico como el de acá, que te pide hacer con R y L, y podríamos hacer el mismo ejercicio, y eso va a ser un poquito más rápido, con las tablas del primer ejercicio que hicimos, y así vas a ver más o menos para comparar de qué realmente sirve. Entonces déjame exportar esto, lo voy a subir a Classroom directamente. Un minutito. Ya, lo que me han pedido de esos apuntes o cómo he resuelto está en el mismo lugar que están los abacos. Justo ahí al lado va a estar. Y aquí igual se va a ver. Entonces, a ver, 2 segundos. ¿Se puede ver en mi pantalla? Sí se puede ver. Ya, ahí mismo están los ejercicios como los he subido. Entonces, para este ejercicio de acá, por ejemplo, acá ya hemos calculado el phi, es 45, y no se olviden lo que les dije. Este es ecuaciones de Wolfram, no sé qué es lo que habrá abierto. ¿Lo puedes subir las tablas que tienes? Tal vez estén un poquito más completas y más ordenadas. Y si no, me confirma si son estas las tablas que tienes. ¿Son estas? Estas de acá. Sí, Aux. Ya. Entonces esta es para un rectificador de media onda con carga RLE, o sea, para este circuito. Ahora, si quieres hacer este tipo de circuito de acá, que es el que hemos hecho en clase, que es este de acá, lo único que tienes que fijarte es que tal vez que el M, ya que lo he anotado, ¿dónde estás? Debe estar por aquí. M es BC sobre raíz de 2B. Si BC es 0, o sea, si el ejercicio es de este tipo, que es básicamente el mismo circuito, solo que sin la fuente de voltaje, puedes usar las mismas tablas mientras M sea igual a 0. Entonces, si quieres usar para este tipo de circuito las tablas que tienes que fijarte en las que sea M igual a 0, donde no hay una fuente de tensión. Entonces vamos a ir a esas. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos phi y alfa, igual que en los abacos normales.
phi es 45, alfa es 40. Entonces vamos a buscar un phi y un alfa que sea 40. Alfa es... ¿cuánto era? 40, ¿no? 40 y 45. Alfa es 40. Alfa 15, 40. Alfa. Tengo el de 45 y 40. M versus N. Solo hay las de 30 acá. En estas no tiene para un alfa 40. Pero más o menos sería así. Supongamos que alfa es 30, solo para este ejemplo. Buscarían en la que m es 0 y este sería el valor que leen, gamma, 195. Ahorita no hay ninguno de alfa 40, pero si lo hubiera sería más o menos así. Suponiendo que alfa es 30, buscan phi 45, alfa 30 y el gamma sería 195. O están más abajo. No hay. Pero ahí no se podría interpolar o hacer algo. O no se podría con estas tablas. No sé si interpolar porque las tablas las han sacado para estos valores de alfa. 195, a ver qué tan distante está del que hemos sacado. Está bastante distante nomás. Sí, tendrías que tratar de interpolarlas. Podrías interpolar entre esta y esta, digamos. Y 40 más o menos es... A ver, sería... Vamos a tratar de interpolar como dices. 195 es para 30. Pero tendría su error igual, aunque trataras de interpolar. Ya, 195.48 es para un alfa de 30. Si quieres un alfa de 40 es X. Entonces 195.48 por 40 entre 30. Estoy haciendo bien. No es lineal hacia arriba, es lineal hacia abajo. Entre estas dos tendrías que buscar un valor intermedio. Con esta y con esta. Ya, bueno, voy a intentar con eso. Pero no, usualmente no, las curvas no son lineales, entonces tratar de interpolar igual va a ser complicadito. Lo mejor les diría que son los abacos, esos como que tienen todos, pero si se llevan las tablas y tienen uno de esas, igual se puede sacar de esa manera. Estas son las únicas tablas que hay, ¿no? Sí, o hay otras. Sí, son las tablas que son para solo sacó para para carga RLE, porque usualmente se generaliza. Pero que recuerde, había para alfa 40, o todos son I versus N, no hay. Sí, no tiene. Creo que abacos nomás. Tratar de interpolar va a estar un poquito complicado. Disculpa, ¿podría subir esas tablas al Classroom, por favor? Ya, estas más las voy a subir entonces. Muchas gracias. .174 ha sido lo que logró interpolar. 174 de 186. Sigue siendo bastante distante.
Ni siquiera interpolando con estas dos. Ahora voy a tratar de buscárselo si hay más tablas de estas, pero no creo. Pero sería básicamente como llevar los abacos. Si es que voy a conseguir unas tablas que tengan alfa 45 y al Inge se le puede ocurrir cualquier alfa, va a ser como llevar los abacos prácticamente y no sé cuánto valga la pena. Y solo va a ser para este tipo de circuito, ¿no? RL. Entonces, no creo. ¿Tienen alguna otra pregunta más, chicos? Antes del examen. Si no tienen más preguntas, eso sería todo por la clase de hoy. Y si tienen alguna duda de algún ejercicio o si resuelven algún examen y más o menos se les complica, igual que como hizo su compañero, pueden subirle en esta parte del Classroom. Entonces ahí voy a estar viendo y voy a tratar de responderles lo mejor que pueda. ¿No hay ninguna otra pregunta? Bien, entonces eso sería todo por ahora. Solo me queda desearles suerte en el examen y pues traten de repasar lo más que puedan en estos últimos días. Traten de no hacerlo el último día porque solo se van a saturar un poco más, pero depende de ustedes al final de cuentas. Pues les deseo bastante suerte en su examen y espero que les vaya bien. Gracias, Auxi. Hasta luego. Nos veríamos directamente el sábado entonces. Hasta luego, chicos. Listo, hasta luego. Ahora, Auxi, todos los sábados va a ser las clases, ¿no? Sí, yo creo que va a ser igual, 2:15 a 15:45. ¿En qué número de Ya. laboratorio van? Antecitos, eso. 3. Esta semana tienen que presentar el 3. Sí, a partir de hoy. Ahí está. Gracias. Auxi, Sí. al examen suele meter de rectificador de onda completa, nos ha dicho, ¿no? Me dijeron que no han llevado, pero rectificador de onda completa. De lo que conozco, solamente el rectificador de onda completa es para el segundo parcial. Lo que mete el examen es todo hasta el último ejercicio que hemos visto, en el que tiene 2 tiristoras en paralelo y inversamente. Pero no solía meter rectificador de onda completa. Y creo que les dijo solo hasta ese ejercicio también. Pero eso más lo voy a preguntar ahorita. ¿De dónde es el examen? Así para que tengan una certeza de qué tema hasta qué tema, el aula y qué es lo que se puede meter. Entonces esas 3 cosas las voy a subir a Claro. Está bien, Auxi. No se olvide de subir sus apuntes, Auxi, por favor. Ya están en el Classroom esos. Está justo al ladito de los abacos. Están en el mismo lugar. Ah, listo. Ya, gracias, Auxi. Ya, eso sería todo entonces, chicos. Hasta luego y suerte. Gracias, Auxi.